La generación decapitada fue el nombre que recibió un grupo de poetas considerados los padres del movimiento modernista ecuatoriano. El porqué a ese nombre tan lúgubre se debe a que todos estos escritores a muy temprana edad acabaron con sus vidas suicidándose. El modernismo ecuatoriano, que se expresa con la generación decapitada, está cargada de una sensibilidad melancólica que interrumpe con nostalgia en medio del proceso de modernización que atravesaba el país. Los hombres que conformaron la generación decapitada fueron los quiteños Humberto Fierro y Arturo Borja, y los guayaquileños Ernesto Noboa y Camayo y Medardo Ángel Silva. Como parte de las ironías de la vida, el bautizo de la agrupación fue años después de sus muertes. Hay hilos sutiles que nos unen, hilos que no palpamos, pero que nos sujetan a los eventos y a las cosas. Los poetas decapitados tenían sus vidas entrelazadas a dos cartas comunes, la tragedia y la trascendencia. La melancolía que expresan en sus poemas también se reflejan en sus vidas personales, cargadas de escapismo frente a una realidad que los abrumaba. Medardo Ángel Silva fue un reconocido artista ecuatoriano, no solo por sus obras, sino también por su corta vida y trágica muerte. Reconocido nacional e internacionalmente como escritor, poeta, músico y compositor, nació en Guayaquil un 8 de junio de 1898 y falleció en Guayaquil el 10 de junio de 1919, a la edad de los 21 años. Además se le otorga la gran fama por ser considerado un gran exponente del modernismo en la poesía en el Ecuador, llegando a ser digno participante de la generación decapitada. Los inicios de Medardo Ángel Silva se remontan a la creación de los escritos y versos que enviaba a periódicos aledaños, pero fueron rechazados e ignorados durante un tiempo. No obstante, años después, la revista literaria Juan Montalvo hace su primera aparición pública que marca el comienzo de una carrera exitosa. Desde ese momento su vida artística despegó, llegando a relacionarse con los más altos círculos literarios. Además fue elogiado por colegas de profesión, con quienes incluso mantuvo relaciones de camaradería y amistad. Entre sus principales obras encontramos La idea, Vida, Intelectual y Caricatura, Colonida, Nosotros, Cervantes y entre otras. Mi nombre es Camila Cedeño y yo les voy a hablar sobre Arturo Borja. Arturo Borjas Pérez nació en 1892 en Quito y falleció el 13 de noviembre de 1912 en Quito. Fue un poeta ecuatoriano, perteneciente al movimiento llamado la Generación Decapitada y el primero del grupo en despuntar como modernista. Es muy escasa su obra artística, la misma que fue publicada póstumamente. 28 poemas conforman el libro titulado La flauta del Onix y 6 poemas más. Muchas gracias. Ernesto Noboa Camaño, poeta ecuatoriano, junto a Arturo Borja, Humberto Fierro y, según parte de la crítica, Medardo Ángel Silva. Ernesto Noboa formó parte del grupo de los poetas que supuso la irrupción y apogeo del modernismo en Ecuador, y que es conocido como la generación decapitada. Hijo de una familia acomodada que había participado activamente en la política nacional. Cursó sus estudios primarios en Guayaquil y se trasladó después a Quito, donde prosiguió sus estudios e inició una estrecha amistad con Arturo Borja. Ernesto Noboa Camaño se vio siempre acosado por la neurosis, que solo la morfina lograba calmarle. Casi toda su obra marcada por la angustia y el hastio se halla recogida en el libro Romanza de las Horas, publicado en 1922. Para algunos, su poema Emoción Vesperal marcó toda una época. Humberto Fierro fue un poeta ecuatoriano de una sensibilidad exasperada, introvertido, sencillo y modesto, nacido en Quito en 1890. Centró toda su dedicación en la poesía, la música y la pintura, destacándose principalmente en el primero de estos campos. El joven autor podía pasar meses ensimismados en sus lecturas, desentendiéndose incluso de su cuidado personal. La poética de Fierro es la del desencuentro de clases, la de la escisión entre su ensoñación aristocrática y su ciudadanía mestiza. Desde 1920, Fierro mantuvo una vida despreocupada pero sin abusos.
falleció el 23 de agosto de 1929 tras caer desde un monte. El contexto histórico del modernismo ecuatoriano. El modernismo llegó a Ecuador con considerable retraso respecto a otros países. Razones para esto son las constantes guerras civiles a las que el país estaba sometido a causa de las disputas entre conservadores y liberales. Sin embargo, los exponentes del modernismo en Ecuador alcanzaron un nivel de prestigio muy alto en toda América y al día de hoy siguen siendo incluidos en colecciones de poesía universal. Los 4 integrantes del modernismo en el Ecuador fueron los guayaquileños Medardo Silva Ángel, Ernesto Noboa Camaño y los quiteños Arturo Borja y Humberto Fierro. Estos fueron llamados posteriormente la generación decapitada, principalmente porque los 4 se suicidaron y por las características en común que compartían sus poesías. Muchas gracias. Entre finales del 1800 y los primeros 30 años del nuevo siglo, en la esfera política, económica y social del país, surgieron cambios, los cuales resultan indispensables para llegar a entender las varias perspectivas del modernismo ecuatoriano. Durante esta época, la profesión del escritor o del poeta no se consideraba de prestigio, y los modernistas eran vistos como perezosos pensadores que abandonaban los estudios y terminaban en su mayoría en la ruta del alcohol o de la droga. Los 4 jóvenes antes mencionados se caracterizaron por muertes a muy temprana edad, su afición por la literatura francesa y por mantener nexos poéticos a pesar de que nunca se organizaron para tal cometido. En la realidad, el mensaje que quería divulgar este grupo de poetas, que tenía un alma atormentada y una eterna melancolía, no venía escuchado y no era bien acogido. Sin embargo, fueron ellos los que anticiparon los cambios sociales y filosóficos de la sociedad, los que sintieron con más sensibilidad y fuerza la fiebre de mutaciones que Quito y Guayaquil estaban enfrentando.